¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Dios nos dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre? Se estaba refiriendo a ofrendar alabanza y no a cantar a Dios con dolor o tristeza. En lenguaje bíblico, sacrificio se refiere a ofrenda. Se le llamaba sacrificio porque los animales que se presentaban como ofrenda eran sacrificados, y la palabra se extendió a todas las ofrendas que se presentaban a Dios. Este verso no nos habla de alabar con dolor o sufrimiento. Esto es claro cuando vemos el texto en Santiago 5:13 que nos dice, si alguno está afligido haga oración, pero si está alegre cante alabanzas. No quiere decir que alabemos a Dios solamente cuando todo va bien, pues el darle gracias a Dios en todo es una forma de alabar su nombre, y la alabanza no se limita solamente a cantar. Si entendemos mal este pasaje podríamos pensar, como algunos lo hacen, que ofrecer sacrificio de alabanza a Dios es cantar cuando estamos tristes o afligidos. Pero cuando estamos tristes no es de ningún beneficio cantar para enmascarar nuestro dolor o para engañar a los demás o a nosotros mismos. En todo tiempo y especialmente en tiempo de aflicción, necesitamos acercarnos a Dios en oración. Es importante también mencionar que, fruto de labios que confiesan su nombre, se refiere no solamente a cantar congregacionalmente o en privado, sino a que en todo tiempo haya palabras y expresiones de agradecimiento, de amor, de admiración y de alabanza a Dios en nuestros labios, y lo más importante, expresiones de obediencia a su palabra en nuestra vida. Pablo en su carta a los Filipenses nos habla de cómo él ha aprendido a estar contento, no importando cuál sea su situación, que ha aprendido a vivir con abundancia y con escasez, Filipenses 4:12, y esta carta la escribió desde la prisión. Lamentablemente no todos los creyentes hemos llegado a este nivel de fe y de comunión con Dios, y frecuentemente nos vemos afectados por los problemas y situaciones adversas. Con respecto a esto, hay dos ideas erróneas que se han introducido en la Iglesia. La primera es afirmar que un cristiano no puede estar triste. Esto no es cierto. La Biblia claramente enseña que hay una tristeza que proviene de Dios, la cual guía al arrepentimiento, 2 Corintios 7:10. Cristo mismo experimentó tristeza como una emoción humana perfectamente natural. En Mateo 26:38, leemos que él afirmó, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Además, vemos que el creyente puede experimentar tristeza por la separación de las personas amadas. En Juan 16:6, los discípulos se entristecen al anunciarles Cristo que se irá. También es normal entristecerse por problemas en la vida. Pablo en Filipenses 2:27 narra su tristeza por la enfermedad de Epafrodito, un colaborador suyo. También vemos que podemos entristecer por problemas en el servicio a Dios. Pablo escribe de su tristeza al encontrar problemas en la iglesia de Corinto, 2 Corintios 2:3, etc. Parte de la obra de Dios el Espíritu Santo en la vida de los creyentes es traer consolación en los momentos de aflicción. En Juan 14:16 vemos cómo Cristo lo llama el Consolador que estará con nosotros para siempre. Es importante mencionar aquí que hay mucha música cristiana escrita por personas tal vez bien intencionadas, pero con un total desconocimiento de la Biblia, y que promueven ideas extrabíblicas o antibíblicas, como el decir que un cristiano no puede estar triste. Es por ello que debemos conocer las Escrituras para afirmar nuestra fe sobre la palabra de Dios y no sobre ideas equivocadas acerca de Dios o el cristianismo que escuchamos en canciones. También debemos tener cuidado, pues, al cantar por la constante repetición de las palabras, lo que cantamos se convierte en parte de lo que creemos. La segunda idea errónea consiste en decir que cuando estamos tristes debemos cantar a Dios para vencer la tristeza o alegrarnos, cuando lo que la Biblia nos manda es hacer oración. No se trata de experimentar un momento emocional en que sube la adrenalina al cantar o danzar alegremente para olvidar momentáneamente nuestros problemas, pero que al pasar el momento de emoción, volvamos a sentirnos afligidos. Se trata de entregar a Dios en oración nuestras cargas, ser fortalecidos al leer su palabra y recibir consolación del Espíritu Santo, para que ya alegres con la confianza de que Dios cuida de nosotros podamos cantar alabanzas. Hace tiempo escuché a un predicador que decía, no cantamos para alegrarnos, cantamos porque estamos alegres, y eso es correcto. En la Biblia vemos como todos los creyentes en el nuevo pacto somos sacerdotes, y nos dice que como sacerdotes debemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, 1 de Pedro 2:5, esto es, ofrendas espirituales. En el Nuevo Testamento vemos 3 clases de sacrificios. El primero es nuestro propio cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, Romanos 12:1.
El segundo que vemos es el sacrificio de alabanza que ofrecemos a Dios por medio de Cristo en este versículo 15 del capítulo 13 de Hebreos, y el texto lo explica por sí mismo. El sacrificio de alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. ¿A qué se refiere esto? Dios solamente recibe la alabanza de quienes han sido redimidos. Por esta razón vemos que en Juan capítulo 4 nos dice que es necesario adorar a Dios en espíritu, habiendo sido vivificados por su espíritu por medio de la fe en Cristo, y en verdad, de acuerdo a su palabra. Luego en Juan 5:41 nos dice que Cristo no recibe gloria de hombres. Aquí debemos entender que se refiere a hombres no regenerados o incrédulos. A esto se refiere, por medio de Cristo, a que para poder alabarle y que esa alabanza sea aceptada por Dios debe provenir de quienes han sido redimidos por Jesucristo y pasar por medio de Él, y a esto se refiere también la expresión labios que confiesan su nombre, quienes lo confiesan y reconocen como Señor y Salvador. Romanos 10, 9-10. El tercer sacrificio u ofrenda es el de nuestros bienes, compartiendo con aquellos que están en necesidad. Esto lo vemos en 1 de Juan 3:17, donde el apóstol nos manda evaluar nuestra fe por nuestra disposición a ayudar a quienes están en necesidad. Lo vemos también en Santiago 1:17, 2:15-16, donde cuestiona la fe de aquellos que solamente ofrecen orar por los necesitados, pero no pueden desprenderse de nada para ayudarlos, y en Gálatas 2:10, donde Pablo nos dice que los apóstoles de Jerusalén les pidieron que se acordaran de los pobres, cosa que él procuró con diligencia hacer. Es necesario para un creyente también ofrendar para la obra de Dios, esto es para el salario de hombres fieles al ministerio, quienes de acuerdo a las palabras del Señor Jesús son obreros dignos de su salario o sostén. Mateo 10:10, Lucas 10:7, 1 de Timoteo 5:18. Observemos que se habla de salario y sustento de hombres fieles a Dios, y no de enriquecimiento ilícito de ministros corruptos, que se enriquecen con la fe de sus oyentes, y que viven muy por encima del nivel promedio de aquellos que se congregan a escucharlos. También debemos ofrendar para el mantenimiento de misioneros, y para la compra y distribución de material evangelístico, Biblias y tratados. El modelo bíblico para dar es la ofrenda voluntaria y esta la encontramos en 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 5 de abril de 2016.